¿Qué es el VIH? Bueno, empecemos por decir que no es un virus. Un virus no es una bacteria, es decir, no es un microorganismo, tampoco es una enfermedad, infección o alergia, ni menos un contaminante. De hecho, aún se debate si es considerado un ser vivo o no. Pero entonces, ¿qué es un virus? Hay muchas clases de virus conocidos y también muchos sin conocer, que tienen diferentes formas. Empecemos hablando de su forma. Algunos virus como el VIH tienen una capa externa que contiene una capa interna en donde se almacena material genético, como ADN o ARN. El VIH tiene una forma parecida a la del durazno, en donde está la capa externa, en donde la fruta sería la cápside y allí estaría contenido el material genético. Ahora hablemos de su tamaño. Los virus interactúan con las células, por ejemplo, el VIH interactúa con los leucocitos o glóbulos blancos, que son células encargadas de manejar nuestras defensas. Imaginemos que esto es un glóbulo blanco, una esfera con diámetro equivalente a 3 seres humanos, con 2 metros de altura cada uno. En este podemos ubicar aproximadamente 100 duraznos. Es decir, la interacción del VIH sobre un glóbulo blanco se vería así. Antes habíamos mencionado algo sobre el material genético, pero ¿qué es esto? El material genético se manifiesta en dos formas específicas, ADN y ARN. El ADN es una información en un lenguaje o idioma determinado que usan las células para ejecutar sus funciones y generar características físicas y funcionales a cada ser vivo, es decir, para desarrollar la vida. Pero cuando hablamos de ADN no podemos dejar de un lado los genes. ¿Y qué es un gen? Este es una pequeña parte del ADN. Podemos decir que el conjunto de muchos genes forma el ADN. Los genes son responsables de que nos podamos diferenciar unos a otros. Así como hablamos de ADN y genes, no podemos dejar de mencionar los cromosomas, los cuales son la forma en cómo se almacena o conserva la información, es decir, el ADN. En resumen, podemos entender este tema del material genético haciendo la siguiente relación. Pensemos el ADN como si fuera el alfabeto de un idioma específico a partir del cual se puede construir distintas palabras, las cuales podemos combinar de una forma particular para obtener una narración con sentido. Asimismo, pensemos que estas palabras son los genes, es decir, esas pequeñas partes que van teniendo sentido más allá de la sola información. Porque pensemos, ¿qué sentido tiene un conjunto de letras o la información en sí misma si no la podemos interpretar? Y finalicemos asumiendo que el libro completo es como si fuera el cromosoma. Ahora bien, la función que tiene un virus es la de reproducirse. Como habíamos mencionado antes, en general, los virus están formados por material genético, el cual está encapsulado por un conjunto de proteínas. Particularmente, el VIH está compuesto por el material genético, la cápside que lo contiene hecha de proteínas y adicionalmente una membrana que protege al virus. Bueno, entonces, ¿cómo hace el virus para reproducirse? Para esto, necesita encontrar una fábrica que le ayude en este proceso. ¿Y cuál es esta fábrica? La célula. Pero alto, antes de adentrarnos más en cómo se reproduce un virus, hagamos un breve repaso de qué es una célula. El tamaño de una célula depende del tipo de célula. Pensemos en una célula T, la cual es una célula diana del VIH. Para entender el tamaño de una célula, pensemos en un cabello humano en el cual pueden caber aproximadamente 8 células T, una seguida de la otra. Cuando decimos que la célula es la unidad básica de la vida y que toda la vida está compuesta por células, pensemos en un muro de ladrillos, en donde el ladrillo es la unidad básica de ese muro. Asimismo, nuestros órganos están construidos cada uno por unidades básicas que son las células. Ahora, ¿de qué está hecha principalmente una célula? Tiene muchas organelas o partes, pero vamos a mencionar solo algunas para nuestro interés. Está la membrana que protege de amenazas del ambiente externo y al mismo tiempo permite la entrada y salida de algunas sustancias. Dentro de la célula encontramos agua, la cual es esencial para que se den todas sus reacciones químicas y así pueda funcionar. Encontramos otra parte como la mitocondria, que es como si fuera la fuente de energía o batería de la célula. También están los ribosomas.
Estos son estructuras formadas por proteínas y ARN que participan en la creación de otras proteínas específicas con ayuda del ARN mensajero, el cual parte de otra organela muy importante que es el núcleo, en donde encontramos el ADN. Adicionalmente encontramos otros componentes que para el caso no son importantes mencionar. En resumen, una célula está conformada entre muchas organelas por membrana, mitocondria, ribosomas y núcleo. En general, las células cumplen una gran cantidad de funciones y algunas de ellas varían dependiendo del tipo de célula, o lo que es igual del órgano del que hagan parte. Volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo hace el virus para reproducirse? Hay dos mecanismos ampliamente conocidos, uno que destruye la célula y el otro no. Vamos a mencionar aquel que no la destruye, el que realiza, por ejemplo, el VIH. Cuando el VIH hace contacto con la membrana celular, ambas membranas se fusionan. Recuerda que el VIH también tiene una membrana y así se da paso para que todo el contenido viral ingrese al citoplasma de la célula. La cápside se desintegra completamente y todas las proteínas comienzan a dispersarse a lo largo y ancho de la célula, dando libertad a su material genético. El ARN viral liberado comienza a fluir y al mismo tiempo es transformado a ADN viral por medio de un conjunto de proteínas contenidas en el mismo virus. Cuando el ADN viral está completamente elaborado, comienza a fluir dirigiéndose a su destino final, ingresando al núcleo celular a través de sus poros y comienza el proceso de inserción en algún lugar del ADN celular. Es como si fuera un infiltrado. El virus se aprovecha de los mecanismos de acción que tiene la célula para su propio interés. Por ejemplo, este segmento de ADN viral, la célula lo interpreta como ADN propio, es decir, no sabe que es del VIH. Este ADN viral ya insertado es transformado en ARN mensajero por otro conjunto de proteínas propias de la célula. Un ejemplo más de cómo el virus hace uso de los componentes de la célula. El ARN mensajero comienza a fluir y en consecuencia sale del núcleo hacia el citoplasma celular. Allí interactúa con los ribosomas para comenzar a producir las proteínas de interés, las cuales son necesarias para la elaboración de un nuevo virus. Una de las funciones normales de la célula es crear proteínas a partir del ADN, y el VIH lo que hace es aprovecharse de esa función. Pero, ¿cómo hace esto? Bien, para entender la dinámica ADN mensajero proteínas, es necesario pensar de la siguiente manera. Ya sabemos que el ADN es equivalente a tener información almacenada. En este orden de ideas, podemos decir que el ARN es información manifestada y las proteínas es información transformada. Para que quede un poco más claro, el ADN es como si fuera una idea que tenemos. Las proteínas es esa idea concretada y el ARN mensajero el proceso para llevar a cabo esa idea. De esta manera, las nuevas proteínas y ARN se van organizando para formar las estructuras que ya conocemos del VIH, como la cápside. Por último, todo este contenido proteico y de material genético sale de la célula protegido por la membrana. Y listo, un nuevo VIH dispuesto a atacar otra célula.